Gálatas capítulo 3, verso 21. Hermano Juan, ¿me puede traer un vasito, hermano, de agua, por favor? Gálatas 3, 21. Dice, luego la ley es contra de las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, gracias, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero de venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Padre, bendiga esta doctrina. Hay varias posturas, hermanos, antibíblicas con respecto a la ley, que hace que varias religiones caigan en un error y se condenen. Son posturas que en un tiempo fueron correctas, que aplicaban a ciertas culturas y que al no ubicarlas en el tiempo de su vigencia, los hace equivocarse. El tiempo en que algo se enseña es fundamental para comprender lo que se enseña. Si no es así, mire, tan solo intente explicarle a los ancianitos de hoy en día cómo funciona Excel y no lo van a entender. El tiempo en que se enseña una cosa es importante para comprenderlo. Y entonces, a veces es complicado comprender la ley porque la postura era correcta en otro tiempo antiguo. Pero hoy ya no es vigente y aunque la postura sea correcta, ya no es correcto realizarlo debido a que ya no estamos en el tiempo de su vigencia. En Juan capítulo 1 y versículo 17, Juan 1, 17, la palabra de Dios dice así. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La Biblia engloba la existencia del hombre en dos periodos diferentes. Uno es el periodo de la ley y otro es el periodo de la gracia. A pesar de ser dos periodos diferentes, no muestran a un Dios distinto. El mismo Dios de amor y justicia del Antiguo Testamento también lo está en el Nuevo Testamento. Él permanece igual por los siglos de los siglos, nunca cambia. Sí, pero a pesar de ser tiempos distintos, a pesar de que durante algún tiempo la salvación fuese prometida por la ley y que en la gracia la salvación se alcance por la fe, la salvación, mis hermanos, siempre ha sido por fe, no importa bajo qué periodo haya sido, ley o gracia, la salvación siempre ha sido por fe. Y nosotros encontramos en la Biblia personajes del Antiguo Testamento que estaban bajo la ley, que reconocían que solamente a través de la fe en Jesucristo podían salvarse. En Romanos capítulo 4 tenemos a dos de estos personajes. Romanos capítulo número 4 y versículo número 2 en adelante. Romanos capítulo 4, versículo 2 dice así: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham es un personaje del Antiguo Testamento que, dependiendo, mis hermanos, de un antiguo pacto, sabía él que no era en sí salvo por guardar una ley que a su tiempo todavía ni siquiera llegaba. Abraham sabía que él podía ir al cielo solamente por tener fe. Después, si usted avanza un poco más en el versículo 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David es otro personaje del Antiguo Testamento
que sabiendo, mis hermanos, y estando debajo de la ley para cumplirla, sabía que no era salvo por cumplir la ley. Independientemente de que estuvieran bajo la ley o de que estuviesen bajo la gracia, la salvación siempre ha sido, mis hermanos, por fe. Cierta ocasión escuché que unos hermanos decían que en la gran tribulación la salvación ya será por obras y que la salvación le va a costar la cabeza. Ese es un error doctrinal. Siempre la salvación va a ser por fe y arrepentimiento. Nunca ha habido ni habrá una manera diferente en que se pueda llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es su propósito? ¿Para quién fue dada? Vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios respecto de esto. En primer lugar, quiero aclararles, la ley, hermanos, son los mandamientos. Sí, nosotros conocemos 10 principalmente, que se resumen en 2, pero en total son 613. Entonces son 613 mandamientos los que componen la ley de Dios. Si el hombre las cumplía al pie de la letra, podía alcanzar la vida eterna. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando la ley es dada al hombre. En 1 Timoteo, por favor, capítulo número 1. 1 Timoteo, capítulo número 1. 1 Timoteo, capítulo 1 y verso número 8. 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo número 8. 1 Timoteo 5, capítulo 1, perdón, verso 8 dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Lo primero que nos muestra la palabra de Dios referente a la ley, los 10 mandamientos, es que la ley fue dada a los transgresores. La ley tiene la intención de ponerle un alto al desenfreno del hombre. Las reglas son puestas para evitar el caos. Y Dios dio su ley, Dios dio sus reglas a su pueblo para que su pueblo, hermanos, estuvieran ordenados, para que no anduvieran haciendo fechorías. La ley, las reglas son puestas para evitar el caos. Si no existieran semáforos, si no existieran las señales de alto, los bordos o las bolitas amarillas que se ponen para reducir las velocidades, si de por sí hay choques, habría más si no existieran. Y lo que Dios lo que está haciendo con los mandamientos que Él da es frenar el pecado de los hombres. Él sabe que la intención del hombre, dice en Génesis, es continuamente para mal. Su pensamiento constantemente tiene lo malo. Su conducta suele estar inclinada hacia lo malo. Entonces Dios da mandamientos para frenar esa actitud del hombre. La Biblia dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. La ley busca erradicar el mal y castigar a quienes hacen lo bueno. Y castigar a quienes hacen lo malo. Y eso es bueno. Es bueno que la ley busque erradicar el mal y castigar a los que son desobedientes. Eso es bueno. Entonces concluimos, pues, que la ley es buena. Sin embargo, algo pasa que a pesar de que es buena, no alcanza a darnos la salvación. En capítulo 2 de Santiago, por favor, y versículo 10. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
sea, si yo nunca forniqué, pero yo dije grosería, soy igual de pecador que uno que fornicó. Es lo que está diciendo Santiago. Si la ley no alcanza a salvarme, no es porque la ley no sea lo suficientemente buena, sino que yo soy el problema. Yo no puedo cumplir al pie de la letra los mandamientos y por fallar en un punto me hago transgresor de toda la ley. Son 613. Pues si yo cumplo 612 y fallo en uno, por ese uno los 612 se me echan a la basura y no puedo ser salvo por medio de la ley. La ley de Dios es buena, santa y perfecta y demanda de nosotros perfección para poderla cumplir. Y díganme, ¿quién de nosotros es perfecto? Nadie lo es. Por lo cual la ley es una maldición para los que intentan salvarse por cumplirla, porque nunca serán lo suficientemente perfectos para cumplirla al pie de la letra. En Gálatas 3 y versículo 10, el apóstol Pablo nos menciona esto. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Es una maldición saber que Dios me pide cumplir perfectamente algo perfecto, sabiendo yo que soy imperfecto. Entonces, si yo sé que debo guardarla, pero fallo todos los días, todavía estoy perdido. Eso no es una fe esperanzadora. Ese es un martirio, saber todos los días que con cualquier tropiezo ya me voy al infierno nuevamente, porque ya fallé en un punto de la ley. Así que todos los que esperan salvarse por cumplir los mandamientos se maldicen a sí mismos y se condenan. Jamás lograrán cumplir la ley. Y esto nos lleva, mis hermanos, a tener una conclusión y espero que se la memorice. La ley fue dada para frenar el pecado, no para perdonarlo. La ley fue dada para frenar el pecado y no para perdonarlo. En Romanos capítulo 7, por favor, versículo número 10. Romanos 7:10. Dice así: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. En segundo lugar, mis hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de que la ley no puede dar vida eterna. El mandamiento tiene la intención de darme la vida eterna, si soy justo. Pero como soy pecador, entonces la ley, los mandamientos no me pueden dar la vida eterna. Dios no recompensa al malo dándole eternidad. La ley tiene poder para salvar, pero cuando decimos que no puede dar vida eterna, no es de que le falte poder, sino que va en contra de sus propios principios. La ley es buena y nunca se rebaja al nivel del pecador. La ley siempre mantiene su estándar de conducta, su regla, y lo estricta que es, siempre permanece en el mismo lugar. Si la ley tenía la intención de condenar a todo aquel que fallara y se muestra perfecta al condenar a todo aquel que falla. La ley no puede dar vida eterna porque, le vuelvo a decir, la ley no recompensa con algo bueno a aquellos que hacen lo malo. Entonces, mis hermanos, esto nos lleva a mirar a Jesucristo, porque mientras que la ley no se rebaja de su lugar para ayudarnos a nosotros los pecadores, Cristo sí lo hizo. Cristo dejó el reino del Padre. Cristo dejó su trono de gloria y vino y habitó entre los hombres. Y todavía más, mis hermanos, hizo más bajo, tomando forma de siervo. Y hecho como siervo, cargó el pecado de los hombres en la cruz del Calvario. La ley no baja su estándar para ayudar a los pecadores, sino que siempre los condena. Cristo sí bajó una sola vez y para siempre, para salvar a los pecadores. Mayor que la ley es Cristo. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, por favor.
Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu. Y luego dice, porque la letra mata. La ley no puede dar vida, hermanos. La ley termina siendo condenación al pecador. Y espero que me esté comprendiendo por qué. La ley es buena, los mandamientos de Dios son buenos, pero a nosotros resultan para muerte porque no podemos cumplirlos al pie de la letra. Dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabada con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, y allí está hablando de Cristo. En Gálatas capítulo 3, 21, por favor. Gálatas 3, 21. Note las palabras que Pablo dice. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Y la siguiente frase llama la atención. Porque si la ley pudiera vivificar, eso quiere decir no puede vivificar. Si la ley pudiera vivificar, si pudiera dar entonces la vida eterna, la justicia sería por la ley y la fe la descartamos, hombre. Pero si hay una fe en las personas, esa es la muestra de que la ley no fue la que salvó a las personas. ¿Me está escuchando? Gálatas 2:21, allá atrásito, y este fue un texto que nos aprendimos de memoria. ¿Alguien me lo puede decir, por favor? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Si por cumplir los mandamientos el hombre se puede salvar, ¿para qué viene Cristo a sufrir y morir? Sálvense quien pueda, esfuércense, cumplan los mandamientos y ya. Pero el hecho de que Cristo haya venido a morir es la muestra de que cumpliendo los mandamientos el hombre no puede entrar al cielo. Nunca podrá cumplir bien los mandamientos. Hechos capítulo 13 y versículo 38, por favor. Hechos 13, 38. Y este fue un pasaje que también nos aprendimos de memoria. Dice así, sabed pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y el versículo 39 es el clave. El 39 dice, y que de todo aquello de lo cual por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Este hombre, Pablo está diciendo, lo que tú no pudiste cumplir de la ley, Cristo lo cumplió por ti y ahora por eso eres salvo. ¿Me está poniendo atención? Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, siempre, mis hermanos, nos muestra la Biblia que Cristo es mayor que la ley, porque nadie nunca había podido cumplir la ley perfecta y todos se veían por debajo de ella. Cristo la cumplió, Cristo la vivió y Él superó por mucho el estándar de santidad que los hombres buscaban vivir cotidianamente. Y nos muestra entonces que Cristo es mayor que la ley. Y ahorita lo vamos a ver en otro pasaje. Gálatas 3:12, por favor. En tercer lugar, nosotros podemos aprender que la ley no comparte la fe. Gálatas 3:12. Gálatas capítulo 3, versículo número 12. Dice así, pues antes que viniesen, 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Pero la frase dice, y la ley no es de
de fe. Todos los que creen que tienen que esforzarse para salvarse cumpliendo los mandamientos no tienen fe. Es lo que la Biblia dice. La ley no es de fe. Todos los que creen que tienen que esforzarse, cumplir la ley, los mandamientos para salvarse, no tienen fe. La fe que Dios pide es una donde renunciamos a toda postura y pensamiento, donde creamos que tenemos que hacer algo para poder ir al cielo, ganarnos el derecho y reconocer que Cristo es el que me abre la puerta al paraíso y el que me mete en él. Es renunciar a toda postura de que otras cosas me puedan salvar y darle a Cristo la posición de Salvador que nada más Él debe tener. No reconocer como salvación las obras, no reconocer como Salvador el bautismo. No llamamos Salvador, mis hermanos, a ninguna religión, ni a María, ni a ningún otro hombre. Al único que se debe reconocer como Salvador y que la Biblia relata como Salvador es Jesucristo. Entonces, si una persona persiste en decir, no, tenemos que ganárnosla, tenemos que esforzarnos, hay que cumplir los mandamientos, porque si no tiene fe, es lo que la Biblia está diciendo aquí. La ley no comparte la fe. Número 4, la ley no da libertad, la ley esclaviza. Ahí mismo en Gálatas capítulo 4, cuando hablo de la ley, vuelvo a decirles, es todos los mandamientos, circuncídate, guarda el sábado, todos los mandamientos. Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a qué? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo está diciendo que la ley esclaviza. La ley nos hace vivir en certidumbre, pero Cristo nos hace libres. ¿Qué prefiere usted? ¿Servidumbre o ser libre? ¿Qué prefiere usted? La ley no lo va a hacer que haga penitencia toda su vida por sus pecados, pero Cristo ofrece perdonarlos y olvidarlos. ¿Qué prefiere usted? La ley, mis hermanos, es inferior a Cristo. En Gálatas 2, allá atrásito, el versículo 3. Gálatas capítulo 2, verso 3, dice así. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para redecirnos ¿a qué? A esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Eso quiere decir que si se hubiera circuncidado Tito, se habrían esclavizado. Pero como no se circuncidó, evitaron ser esclavizados. Los adventistas hoy en día andan diciendo que los hombres deben ser circuncidados para ser salvos. Y ese es el pleito de toda la vida. Si usted ve Hechos capítulo 15, usted se va a dar cuenta de que en una iglesia ya había problemas con otros que decían, si no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos, tienen que hacer lo que Moisés dice. Y hay una reunión con los apóstoles y los apóstoles le callan la boca a estos y les dicen, esta es una cosa que ni nuestros padres han podido hacer. ¿Por qué les mandan a ellos a cumplir una ley que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar? Más bien absténganse de fornicación, absténganse de otras dos cositas que no me acuerdo qué son. Y después dice, mis hermanos, que en cuanto a la salvación solamente se necesita Jesucristo. No es necesario incluso la circuncisión. Hablando con uno de ellos, uno me dijo, es que era pacto perpetuo. ¿Y qué significa perpetuo? Pues que permanece para siempre. Y yo le dije, a ver, muéstrame un solo texto en el Nuevo Testamento que me diga que me manda a circuncidarme, porque yo le puedo mostrar muchos que me dicen que ya no es necesario circuncidarme.
Y él me dijo, no, hay muchos. Y yo le dije, deme uno. Yo nada más le pido uno. Pregúnteme si me lo dio. No me lo dio. Me dijo, voy ahí, voy a sacar una lista y te lo voy a traer. Jamás volvió. Es mi vecino. Jamás volvió a llevarme esa lista. El pacto no es hecho en carne, sino en el corazón. Su sello no es la circuncisión, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Si usted analiza Gálatas 3:13, dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo lo que es colgado en un madero. Y luego el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham se hace a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué explicación damos entonces a esto de la circuncisión? Porque dice el Antiguo Testamento que es pacto perpetuo, pero en el Nuevo ya no se ve que lo mande Dios. ¿Dios se contradice? No, mis hermanos. La circuncisión sigue estando vigente, pero no es hecha en carne. La circuncisión que Dios hace hoy en día es la circuncisión del corazón. Entonces la Biblia no se contradice. No es que Dios haya cambiado de opinión y, ay, me arrepiento, mejor le cambiamos y le hacemos de otra manera. No, sino que la circuncisión en el cuerpo era sombra de lo que había de venir. Cristo circuncidando y mis hermanos curando por completo el corazón del pecador. Filipenses 3:2 es un texto que nos presenta esto. Filipenses capítulo 3 y versículo número 2. Dice, guardaos de los perros, fíjese cómo los llama. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y cuando Pablo habla de los mutiladores del cuerpo, está hablando de aquellos que están a favor de la circuncisión en la carne. Y luego verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? Entonces no está hablando de la circuncisión de la carne, está hablando de otra circuncisión. Y la Biblia nos presenta cuál es esa, Romanos 2 y versículo 28. Romanos 2:28 dice así, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, y versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La ley no da libertad, la ley esclaviza. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, guardar los mandamientos de la ley era el antiguo pacto. Pues ahora estamos bajo el nuevo pacto. ¿Verdad? Viniendo Cristo es un nuevo pacto. Y ahora nuestros mandamientos, ¿verdad? Si nos proponemos la fe en Jesucristo. Entonces, esa es la diferencia. Dios había dado un antiguo pacto con el pueblo de Israel. Tenían que guardar los mandamientos para salvarse. Sí. Entonces ya vino Cristo, lo abolió, hizo un nuevo pacto, ahora somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Mire Gálatas 3:18, por favor. En quinto lugar, vámonos rápido porque se me acabó el tiempo, se me hizo que se me fue muy rápido, ya son las 6. Y falta mucho. Gálatas 3:18 dice así, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En quinto lugar, nosotros podemos ver, mis hermanos, que la ley no da promesas. La ley no da promesas. Pablo está diciendo, si ustedes van al cielo, que es por la promesa, no echen la ley, sino por la promesa que Abraham creyó por fe. Dios prometió vida eterna, un cuerpo glorificado. La ley no nos puede dar eso porque es justa, pero la gracia de Dios sí nos la puede dar. La gracia de Dios es mayor. Romanos 9:30, por favor. Romanos 9:30. Hermano Daniel, ¿me podría traer un poco más de agua, hermano, por favor? No sé qué me pasó en la garganta.
Romanos 9:30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que sí que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, gracias, no será avergonzado. Cristo es tropiezo para los que quieren ser salvos por las obras. Pero a los que quieren ser salvos solo por confiar en Él, Él les da promesas. A los que creen en Él. En Hebreos 10:1 dice, no vaya ahí, yo se lo leo, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero después, capítulo 10 y versículo 14, menciona que Cristo, con un solo sacrificio, hace perfectos a todos los que creen en Él. Lo cual hace una gran diferencia entre lo que es depender de la ley o depender de la fe en Jesucristo. Dependa de la ley, su lugar en el infierno ya está reservado porque nunca podrá cumplirla y Dios pide que la cumpla sí o sí. Dependa de Cristo, de la fe depositada solamente en Él, y usted será perfecto ante Dios, porque la perfección que Cristo tuvo y que vivió nos la comparte aquel que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Número 6. La ley no nos hace hijos de Dios. Gálatas 4, por favor, y verso 4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que si recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La Biblia dice, si estás bajo la ley, tú no eres hijo de Dios. Si estás en la gracia de Dios, tú allí eres hijo de Dios. Y se nos da en este libro, en el capítulo 4, el 21 al 31, una alegoría de Sara y Agar, mujeres de Abraham. Sara era la esposa bien correctamente de Abraham. Y al hijo de Abraham y de Sara se les da la promesa, a Isaac se les da la promesa de que habría salvación por fe. Agar era la sierva de Abraham y tuvo un hijo a Abraham con ella, se llamaba Ismael. Dios dice, a la esclava yo no le di ninguna promesa. La esclava tenía leyes que cumplir, tenía que vivir bien y cuando se trata de herencias, se le da herencia a los hijos, no se le daba herencia a los esclavos. Entonces Dios está diciendo, yo no le doy herencia al reino de los cielos a aquellos que están en esclavitud bajo una ley y que tienen que cumplirla completamente. Yo le doy herencia a los hijos, mis hijos. ¿Me está poniendo atención? A mis hijos les doy la herencia. 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Número 7, y ya me lo terminamos. La ley no justifica. Gálatas 2:16, un texto que nos aprendimos de memoria un tanto largo. Decía, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley no puede dar la vida eterna. Cumplir los mandamientos, los sacramentos católicos y hacer buenas obras no lo puede salvar. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
¿Qué es lo que venimos diciendo hasta el momento? Estamos diciendo que o eres de la ley o eres de Dios. Si usted se identifica con la ley, la Biblia dice, entonces no eres de Dios. Romanos 7:4, y este es un punto que llama la atención porque dice, oye, pero si la ley la dio Dios, ¿cómo es esto de que si soy de la ley no soy de Dios? Si la ley la dio Dios, vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 7:4, la palabra de Dios dice así, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y note la siguiente frase, para que seáis de otro. Del que resucitó de los muertos. ¿Quién es ese? A fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, Pablo está diciendo, ustedes murieron para la ley, ya no pertenecen a ella, ahora son de otro, ahora son de Cristo. Si soy de la ley de Moisés, entonces no soy de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es para los transgresores. La ley no puede dar vida eterna, pero Cristo sí. La ley no comparte la fe, pero Cristo sí. De hecho, Cristo es el autor de la fe. La ley esclaviza, Cristo nos da libertad. La ley no da promesas, Cristo abunda en ellas. La ley no nos hace hijo de Dios, pero todo aquel que cree en Cristo es hecho hijo de Dios, no por voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre, ni por los mandamientos, sino que son hechos hijos de Dios por la propia voluntad de Dios. Porque, mis hermanos, la ley no justifica, no perdona pecados, pero Cristo sí lo hace. Entonces, o eres de la ley o eres de Dios. Todas las religiones que dependen de la ley para salvarse no son de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 1. Aquí lo puede ver más claramente. 5:1. De hecho, el verso 4 de aquí también fue un texto que nos aprendimos de memoria. Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tremendo. Entonces, o eres de la ley o eres de Dios. Si usted depende de su comportamiento y cumplir los mandamientos para ser salvo, usted no es de Dios entonces. Número 8, la ley nos lleva a Cristo. En Gálatas 3, ahí donde comenzamos, versículo 23, dice así, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo era una persona encargada del cuidado de otras personas. Un niñero, una niñera sería un buen ejemplo. Sí, y dice, para llevarnos a Cristo. O sea, la intención de la ley es que al momento que lleguemos ante los mandamientos de Dios, veamos nuestro pecado y veamos que no podemos salvarnos por cumplirla, y que veamos que hay un Salvador del otro lado que ya cumplió esto, que lo vivió y que hace que esto no nos condene, porque Él nos da gratuitamente lo que tiene que ofrecer. Sí, verso 24, Gálatas 3:24 dice así. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y no por la ley. No por la ley. Romanos 10:4, por favor, y este es el texto que hay que aprenderse de memoria, mis hermanos, para próximo miércoles. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Cuando decimos que Cristo es el fin de la ley, no nos referimos a que la ley ya no exista o que ya no tenga importancia. Sí la tiene. Por eso no está permitido por Dios mentir, ni ser infiel a la cónyuge, ni usar su nombre en vano, ni postrarse ante ídolos. Sí tiene valor. Cuando decimos que el fin de la ley es Cristo, nos referimos a que todo lo que no podíamos hacer nosotros, Cristo ya lo hizo.
que todo lo que no podíamos alcanzar nos lo da Cristo, porque Él cumplió la ley a nuestro favor para que la ley no nos condene. El fin, la condenación se detiene en Cristo, porque Romanos 5, 8 o 8, 1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no anden conforme a los deseos de la carne, sino en el Espíritu. Romanos 3:31, por favor. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Y cómo se confirma la ley? Por Cristo, por Cristo. Gracias a Cristo, mis hermanos, nosotros ante los ojos del Padre es como si ya hubiéramos cumplido toda la ley. Él tomó nuestro pecado y lo cargó sobre sí mismo, y la justicia de Él que tenía desde siempre se la quitó y nos la dio a nosotros. Por eso ahora el Padre nos ve, mis hermanos, inocentes de toda maldad. Al decir que la fin de la ley es Cristo, nos referimos a que Él ya la cumplió, no que la haya tirado a la basura. Y esa justicia que alcanzó por cumplir la ley nos la dio a nosotros. Por eso ya no andamos preocupados intentando guardar la ley. Alguien ya la guardó por nosotros y perfectamente. Segunda de Corintios 5:21, y este es el texto que yo le mencionaba. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La gracia, hermanos, también es justicia. En Romanos 3:21, cuando decimos que nuestros pecados fueron pasados ya por alto y que por la fe entramos al cielo, no fue como una corrupción de parte de Cristo. No. La Biblia presenta que la gracia de Dios también es justicia. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, no solamente es ley por obras, justicia por obras, también es justicia por medio de la fe. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para Dios, el hecho de que Cristo haya pagado por nosotros también es justicia. Es como si usted estuviera a punto de entrar a cárcel, alguien llega y paga la factura por usted. ¿Cómo se llama eso? La fianza. Pagará la fianza por usted. Lo dejan libre, ya no lo culpan de lo que usted haya hecho, porque alguien ya pagó por usted. Eso es justicia. Incluso aquí, hermanos, se cumple la ley así. Pasa exactamente lo mismo. El hecho de que Jesucristo tenga gracia con nosotros no pasa por encima la justicia. La gracia de Dios también es justicia. Y para terminar, en Gálatas 2:18, mis hermanos, por favor. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. No podemos volver a los mandamientos para salvarnos. Me hago transgresor de las promesas de Dios y su fidelidad. Por cierto, en Colosenses 2, mire allí por favor, versículo 13, dice, y a vosotros estando muertos en vuestros pecados en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz. El acta de decretos que había contra nosotros es la ley. Cristo, todos los que nos condenaban, lo clavó en la cruz. Ya no hay nada que nos condene, mis hermanos, ni siquiera la ley. Sí, todo nos lleva a decir, somos salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, Dios mismo es el que les da la fe para que crean.
No es que tú tengas fe. Dios te dio fe para que creas. No por obras para que nadie se gloríe. Dios no quiere ningún presumido en el cielo. Dios quiere que todos le den la gloria en ese lugar. Vamos a hacer una oración. Nuestro hermano Kevin nos dirige.